Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar repasando por qué Flamengo se cayó a pedazos. Un equipo que hasta hace menos de una temporada era el vigente campeón de América y un equipo que al día de hoy viene de dos cambios de técnicos que ninguno lo ha terminado de convencer, que desde el juego evidentemente tampoco encuentra respuestas y un equipo que sin duda ha caído a uno de los momentos más complicados en los últimos años. Vamos a repasar la gran racha negativa que atraviesa en las últimas competencias que ha tenido que disputar. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que evidentemente me dejen su me gusta y su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales, tienen todos los links en la descripción, y sin dar mucha más vuelta comenzamos con el video. Sin duda Flamengo es uno de los grandes equipos que encontramos en el fútbol brasileño, no solamente en cuanto a la cantidad de títulos que tiene, sino en cuanto a la convocatoria. Uno de los equipos más convocantes y con mayor cantidad de hinchas, no solamente del fútbol brasileño, sino que inclusive del mundo. Una cantidad de socios activos gigante, más de 150.000, lo cual lo convierte sin duda en uno de los equipos con mayor cantidad de hinchas afiliado al club de todo el planeta. Un equipo que además ha logrado varias veces levantar títulos, tanto del Brasileirao como de la Copa de Brasil, como también de la Copa Libertadores de América, pero que en el último tiempo no atravesaba quizás su mejor época. Venía una sequía en la cual la última competencia a nivel local de Brasileirao que había obtenido en el año 2009, un torneo que sabemos la dificultad que implica por la gran cantidad de buenos equipos que hay, que la última Copa de Brasil que había ganado había sido en el año 2013 y que no ganaba una Copa Libertadores desde el año 1981, que dato menor, era la única que había logrado a lo largo de toda su historia. Sin embargo, todo esto cambiaría a partir de la temporada 2019. Esta temporada puntualmente Flamengo logró armar un gran equipo, sin duda a base del dinero. Todos sabemos el momento que atraviesa en lo económico Brasil, tanto a nivel país como a nivel liga, una liga muy bien organizada, con muchísimos sponsors y además con muchísimo dinero proveniente de los derechos televisivos, pero puntualmente en esta temporada, o mejor dicho en este año, 2018-2019, Flamengo tuvo grandes ventas que probablemente sean de las más importantes de su historia, lo cual le permitió acumular más de 100 millones de euros en fichajes. Un equipo que vendió, por ejemplo, a Vinicius Junior a cambio de 45 millones de euros al Real Madrid, que vendió a Lucas Paquetá al Milan por casi 40 millones de euros y que también vendería a Reinier al Real Madrid a cambio de 30 millones de euros. Con ese dinero, el Flamengo se disponía a armar un gran equipo y lo que hizo fue principalmente fichar a algunos de los mejores jugadores que se encontraban en el fútbol brasileño. Así, por ejemplo, el uruguayo de Arrascaeta llegaba de Cruzeiro a cambio de 15 millones de euros, una de las operaciones más importantes de la historia del club. Sumaba también a Rodrigo Caio, el central que llegaba del Sao Paulo, a cambio de 7 millones de euros, y le sacaba al Santos lo que era su delantera titular. Compraba a Bruno Henrique a cambio de 5 millones y medio de euros y lograba el préstamo de Gabriel Barbosa desde el Inter, que venía de jugar la última temporada en Santos y que había hecho un gran año en su vuelta al fútbol brasileño. Posteriormente también traería a Gerson, futbolista que se encontraba actuando en la Roma, 13 millones de euros, entre otros jugadores que terminó fichando y que serían importantísimos en esa temporada para levantar el nivel y para la obtención de varios títulos. Si bien el comienzo no fue el mejor, inclusive terminó cambiando de técnico, comenzó con Abel Braga, una vez que llegaría Jorge Jesus, el portugués con pasado justamente en la liga de su país y sobre todo con muy buena trayectoria en el fútbol de Portugal, con los títulos que había obtenido en el Benfica, se hacía cargo del equipo y con un plantel muy rico, que tuvo principalmente como figura a Gabigol, que marcaría 43 goles a lo largo de esa temporada, lograría nada más y nada menos que 3 títulos, el campeonato carioca, nuevamente un Brasileirao, que hace mucho tiempo que no lograba levantar desde el año 2009, y la tan ansiada Copa Libertadores, ganando en la final a River por 2-1 y de esta manera obteniendo el segundo título continental a lo largo de toda su historia. Evidentemente, con la cantidad de dinero que también le termina generando haber ganado una Copa Libertadores y cómo potenció a muchos jugadores, Flamengo continuó creciendo. Es cierto, es un equipo que en los últimos años hemos visto cómo siguió ganando títulos a nivel local. En la temporada 2020 ganó el Brasileirao, volvió a ganar el Campeonato Carioca, ganó la Supercopa de Brasil, ganó la Recopa Sudamericana y siguió teniendo muy buenas actuaciones en Copa Libertadores. Recordemos que en el año 2021 volvería a llegar a una final y en el año 2022, la última edición que se jugó, Flamengo nuevamente se quedaría con el título. Estamos hablando de un equipo que hasta el 2018 tenía
solamente un título de Copa Libertadores y que en los últimos 4 años ha llegado a 3 finales y se ha quedado con 2 títulos. Sin duda una época dorada de Flamengo basada principalmente en la gran cantidad de dinero que obtuvo de fichajes, el buen momento del fútbol brasileño, lo cual le permitió armar sin ningún tipo de duda un plantel europeo dentro del fútbol sudamericano y una de las mejores plantillas que hemos visto en el último tiempo dentro del contexto de Conmebol, que como todos sabemos es difícil mantener jugadores de ese nivel y Flamengo lo logró con grandes jugadores que además habitualmente son convocados a su selección e inclusive a la selección brasileña. Sin embargo, todo cambió en esta temporada. Ya desde el comienzo se tomó una decisión bastante particular que nadie terminó de entender bien. El entrenador, que había sido campeón de la Copa Libertadores, Dorival Jr., era cesado de su cargo, o mejor dicho, decidían no renovarle en su cargo, luego de haber obtenido el título continental y además también haber ganado otros títulos a nivel local. Había tenido un muy buen saldo de 26 victorias, 8 empates y 9 derrotas, pero quizás, se entienden muchos, la quinta posición en el Brasileirao no había terminado de convencer y por eso la dirigencia de Flamengo decidía buscar nuevos horizontes. Después se conocería también en cuanto a estas especulaciones que Dorival, que tenía que renovar su contrato, había impuesto que quería una cláusula en la cual si lo venían a buscar desde la selección brasileña, él se podía marchar gratis, algo que Flamengo no estaba dispuesto a hacer y por eso decidieron dejarlo ir, que como vamos a ver, después se va a cruzar con Flamengo y sería su verdugo también en esta temporada. En ese contexto tenían que salir a buscar un entrenador que le pueda otorgar evidentemente lo que había otorgado Dorival y que le pueda garantizar nuevamente éxitos a nivel continental y a nivel nacional. Y en ese marco se fue a buscar al portugués Víctor Pereira. En esta búsqueda muchos de técnicos portugueses que vienen de buenas actividades en el fútbol europeo, en el caso de Pereira había sido 2 veces campeón de la Liga Portuguesa con el Porto, había sido campeón con el Olympiacos de la primera división del fútbol de Grecia, venía a dirigir en el fútbol turco y también en Corinthians y se decidía que iba a ser el nuevo entrenador de este equipo. Sin embargo, haciendo un repaso cronológico de lo que fue el inicio de la temporada con Víctor Pereira, realmente fue un desastre total y sería quizás el comienzo de lo que está viviendo actualmente el Flamengo. Bajo su mando, el Mengao cayó en 3 finales consecutivas. Supercopa de Brasil caería 4-3 frente a Palmeiras. En el Campeonato Carioca perdería 4-3 en el global frente a Fluminense. En la Recopa Sudamericana, de manera sorpresiva, iría a penales frente a Independiente del Valle y allí perdería por 5-4. Y además se despidió rápidamente en el Mundial de Clubes al perder 3-2 en semifinales frente al Al Hilal. Todo este pésimo panorama, que además el equipo no jugaba bien, que el equipo no encontraba respuesta de los futbolísticos, hizo que el técnico sea destituido y a mediados de abril se anunciara la contratación de Jorge Sampaoli hasta diciembre del año 2024. Un técnico con muchísima trayectoria, tanto en el fútbol de Conmebol como también en el fútbol europeo, pero que sin duda venía de un muy mal paso en Sevilla, donde su caótica relación con sus dirigidos y el equipo en zona de descenso habían determinado su salida rápida del fútbol español. Sin embargo, la llegada del técnico argentino, que ya de por sí no era la más esperada por parte de los hinchas, no solamente no ayudó, sino que terminó de profundizar la crisis a lo largo de la temporada. Conflictos extrafutbolísticos como la pelea del preparador físico de Sampaoli con Pedro, el delantero goleador y figura de Flamengo que terminó con la renuncia, o mejor dicho la expulsión por parte del miembro del cuerpo técnico y con el jugador queriendo abandonar el equipo, sumado a algunas peleas internas entre jugadores como Gerson y el uruguayo Guillermo Varela, hicieron que el ambiente de por sí en el vestuario ya no sea bueno y de por sí nunca estuvieron muy de acuerdo con las formas que tenía Jorge Sampaoli a la hora de dirigir y elegir el 11 que iba a jugar. Desde lo deportivo no ha sido bueno para nada, un técnico que dirigió 39 encuentros, solamente ganó 20, teniendo en cuenta el equipo que tiene Flamengo y la grandeza es poco, la mitad de los partidos, 11 empates y 8 derrotas, y sobre todo lo que ha terminado de profundizar la crisis es que en las 3 competencias que le quedaban, rápidamente también se tuvo que despedir. Actualmente marcha en la 7ª posición en el Brasileirao, a 11 puntos del líder Botafogo, muy lejos para poder pelear el torneo, rápidamente eliminado en Copa Libertadores, de forma sorpresiva además, por 3-2 frente a Olimpia, una serie en la cual, evidentemente, más allá de la grandeza de Olimpia, Flamengo era el gran favorito, como mínimo a avanzar hasta semifinales. Sin embargo, en los octavos se termina despidiendo, y en la final de la Copa de Brasil, que entiendo yo esto es lo que termina de detonar un poco la cuestión, cayendo 2-1 frente a São Paulo, que dicho sea de paso, justamente el técnico de São Paulo es el que despidieron porque no querían que continúe en la temporada anterior, que es Dorival,
Ese técnico viene de ganarle la final a Flamengo y terminar de acentuar una crisis que sin duda no ha sido buena para nada. Un Sampaoli que debido al contrato que tenía se va a llevar una indemnización bastante importante y ya empiezan a sonar nuevos entrenadores y el principal apuntado en Flamengo para poder salir justamente de este mal momento sería Tite, un técnico con mucha experiencia que viene de llevar a Brasil al Mundial de Qatar, donde jugaba muy bien, en el Mundial no fue su mejor actuación, pero sin duda un técnico que tiene mucha espalda, tiene también ideas muy interesantes y que Flamengo va a intentar con el gran plantel que tiene, porque sigue teniendo uno de los mejores equipos del fútbol sudamericano, encarar la próxima temporada y pensar con Tite poder nuevamente encontrar su gran versión que en algún momento lo llevó a ganar 2 Copas Libertadores en los últimos 4 años. Así que veremos qué pasa con el equipo brasileño, sin duda uno de esos gigantes que todos esperamos que esta temporada termine peleando en lo más alto, sobre todo en la Copa Libertadores, y que rápidamente sea despedido. Es cierto, un equipo que no hizo un gran mercado de fichajes, a diferencia de otros momentos en los cuales traía figuras rotilantes, no ha sido el caso, no ha traído grandes jugadores, igualmente sigue teniendo un gran plantel, siempre mantiene sus figuras, pero también creo que de la base de que otros equipos han empezado a emerger, Fluminense, su clásico rival, ha tenido una gran irrupción en el fútbol brasileño y en Copa Libertadores, siempre está Palmeiras, el ascenso nuevamente de Gremio, Botafogo que está muy firme en el Brasileirao, ha hecho que Flamengo, que antes quizás sacaba una gran ventaja con los jugadores que tenía, hoy en día todo está un poco más parejo y el mal momento que vive lo hace que quizás se acentúe aún más. No mucho más para decir, me gustaría leer su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal y activen la campanita y que me sigan en las redes sociales, y sin dar mucha más vuelta los dejo por hoy y nos vemos mañana en un próximo video.